primer ciclo de seminarios web, El poder del cuidado, fortaleciendo competencias en el proceso de atención de enfermería. En el contexto actual de la atención sanitaria, la enfermería se ha consolidado como una disciplina autónoma y fundamental para el bienestar de los pacientes y las comunidades. Sin embargo, la pregunta que nos ocupa hoy y que nos convoca a este ciclo de conferencia es: ¿cómo podemos asegurar que esta atención sea no solo suficiente, sino también de la más alta calidad? Para que esta visión se convierta en realidad, necesitamos preparar a las nuevas generaciones de enfermeros, y es donde radica nuestra responsabilidad como formadores. No solo es enseñar un proceso, sino es cultivar una mentalidad crítica, orientada a la calidad y comprometida con el bienestar integral de la población. Gracias por su atención. Espero que esta disertación sirva para un espacio de intercambio, reflexión sobre los cuidados de calidad y crecimiento para todos nosotros. Cabe destacar las temáticas a desarrollar en este webinar internacional. Contamos con el auspicio de la Asociación de Enfermería Comunitaria y también con el de la Facultad Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional de Salta. Desde ya, muchas gracias a las instituciones que colaboraron con su auspicio y difusión de este evento. Agradecemos también la participación de nuestros disertantes, y antes de continuar se les recomienda que tengan todos los micrófonos y las cámaras apagadas. Así también soliciten el uso de la palabra con la función elevar la mano, y se le habilitará la misma para finalizar la exposición, y también pueden dejar su pregunta en el chat. Muchas gracias. Le dejo la palabra al profesor Hugo Iriarte, quien continuará con nuestro programa. Bien, de esta manera daremos inicio al taller diagnóstico enfermero, indicador de calidad en la atención de enfermería y la vinculación con la taxonomía NANDA. Este taller estará a cargo del doctor Rodolfo Arévalo de la República del Perú. Él es doctor en Ciencias de la Salud, con posgrado en Ciencias, licenciado en Enfermería, maestro en Investigación y Docencia Universitaria, maestro en Gestión Pública, especialista en Psiquiatría y Salud Mental, enfermero auditor, especialista en Administración en Salud, docente universitario en pre y posgrado, asesor en investigación y enfermero asistencial. Asimismo, es experto en publicaciones de casos clínicos, conferencista internacional, miembro fundador de la Asociación Científica Peruana del Lenguaje Enfermero, autor del libro Proceso del Cuidado Enfermero, Guía de Salud Mental Profesional en Enfermería en Tiempos de Pandemia. A partir de este momento, el doctor hará uso de la palabra y continuará su presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por la invitación primeramente y definitivamente el día de hoy hemos venido a aprender. Ya nosotros hemos iniciado con esta primera conferencia que es valoración y qué bueno que Argentina haya tomado la batuta de poder iniciar con todo este proceso porque hasta donde tenía en cuenta era un país, bueno, cuando lo hablábamos regularmente entre países, era uno de los países que regularmente se oponía mucho a utilizar el método científico. Eh, no he ahondado el por qué, pero me imagino que muchas veces creemos que un modelo, un proceso, una metodología no va de acorde muchas veces por el sistema o por el tema de cómo se construye, ¿no? Hace poco yo les quiero comentar que una docente me dijo esto: oye, pero ¿para qué utilizas los libros? Esos libros están americanizados, ¿no? Entonces yo decía algo muy importante, ¿no? ¿Y qué libro no está americanizado? Yo considero que todos nosotros hemos estudiado con los libros americanizados y que actualmente estamos estudiando con libros netamente brasileros, ¿no? Que son los que tienen mayor auge actualmente porque están desenvolviéndose mucho en el tema de investigación. Pero definitivamente quiero aclarar algo y eso es importante. Los libros de la taxonomía, tanto Nanda, Nockinick, que no debería ser Nanda, en realidad es el libro de diagnósticos de enfermería porque Nanda es la institución.
Nanda es la asociación, pero el libro es Diagnósticos de Enfermería, son libros que sirven como herramienta, porque usted toma una decisión, usted tiene criterio clínico y juicio clínico. Y cuando yo digo criterio y juicio clínico es porque usted va a basar su decisión a algo que está viendo, ¿no? Muchas veces quieren utilizar el libro, pero muchas veces el libro no me sirve para esto. Yo les quiero poner un ejemplo claro, ¿no? Antes de iniciar. Viene un paciente con un tema de herida por bala y viene desangrándose. Y te dicen, oye, colócale un diagnóstico enfermero a este paciente. Ah, ok, posiblemente riesgo de shock hipovolémico por la pérdida de líquidos que tenga. No, yo creo que le coloques algo con respecto a la sangre. Esa pérdida de sangre que tiene. Ok, pero en Nanda no hay un tema de hemorragia, hay un riesgo de shock hemorrágico. Pero ese paciente que ya tiene un sangrado no tiene un riesgo, porque el riesgo es la vulnerabilidad que yo tengo para que suceda algo. Pero en ese paciente ya es un diagnóstico real. Entonces ahí no vas a poder utilizar un diagnóstico enfermero. Tu criterio clínico te va a decir, oye, ese diagnóstico no da con este paciente, tendría que buscarle un diagnóstico que se acerque más a él, pero no va a abordar directamente este problema que tiene el paciente. Entonces, en esos casos, lo que decía Carpenito es, utilicemos los problemas colaborativos, los problemas interdependientes, que antes nosotros le hemos utilizado. Entonces, lo que quiero que entiendan a partir de esto es que si bien es cierto, tenemos esta metodología y estos libros muy importantes, porque son libros basados en evidencia, y eso no lo podemos negar, ¿ok? Pero son una herramienta que te va a permitir a ti, de alguna manera, tomar esta decisión que tú quieres. En el caso del diagnóstico enfermero, estamos hablando de la emisión de un juicio clínico, que es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Solamente me gusta aclarar eso siempre. No sé si pueden ver el PPT, pero creo que tengo que cambiar. A ver, déjame un ratito. Creo que este de acá tiene que ir acá. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Creo que tengo que presentar pantalla 2. Pantalla 2. Ahí pueden visualizarlo, colegas. Sí se ve la pantalla Profesor, completa. se lo ve con claridad. Ahí lo estamos observando bien. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de los diagnósticos de enfermería, tenemos que entender que el proceso de atención de enfermería es una metodología. Esta metodología tiene una serie de pasos y estos pasos no se pueden eh, adelantar ni retrasar. Y voy a iniciar con algo muy simple. No sé si acá tienen la opción de pizarra. Creo que sí. Al pie de la pantalla, en los tres puntitos, tiene que hacer clic en los tres puntitos y ahí aparece la opción de pizarra. Ah, ok, ya la tengo. Perfecto. Voy a pizarra. Muy bien, entonces vamos a empezar con un ejemplo bastante claro que nos va a centrar a lo que voy a hablar y de esa manera no poder perdernos en esto. Nosotros tenemos al PAE y nosotros sabemos que el proceso de atención de enfermería tiene 5 etapas, ¿ok? Una de las etapas es la valoración, la otra etapa es el diagnóstico, que es lo que estamos haciendo ahora, la planificación, la ejecución y la evaluación. A esta ejecución en otros países también le llaman intervención, así que no se sorprendan cuando ustedes vean eso, pues un tema netamente de traducción. Acá tenemos, perdón, acá tenemos entonces al uno, tenemos al 2, 3, 4, 5 pasos. En estos 5 pasos nosotros tenemos que tener en claro que la valoración es el paso principal para nosotros emitir un juicio clínico. ¿Qué quiere decir? Que para llegar aquí al diagnóstico yo tengo que emitir un juicio clínico basado en las respuestas humanas del paciente. Nosotros sabemos que estas respuestas humanas están basadas en el contexto bio, psico, socio, espiritual. ¿Qué quiere decir? Que a mí me interesa conocer la parte biológica de mi paciente, procesos de fisiopatología. Me interesa también tener la respuesta humana de cómo se encuentra a nivel mental, a nivel social y a nivel espiritual. Y esto está basado definitivamente
en la valoración de enfermería. Esta valoración se dice que tiene que tener un enfoque netamente teórico. Por eso es que se recomienda la valoración por patrones funcionales de la salud de Marjorie Gordon. También te indica que tú puedes utilizar la valoración de Virginia Henderson o también la valoración de respuestas humanas. ¿Ok? Nanda recomienda la valoración por patrones funcionales porque cree que es una valoración que es la más completa. ¿Ok? Por ahí, y les cuento, en el año 2016, 2014, presentaron una propuesta de valoración por dominios. ¿Ok? Pero Nanda rechaza la valoración por dominios. ¿Por qué la rechaza? Porque la taxonomía de Nanda, que ustedes saben que tiene 13 dominios, es una taxonomía que fue construida para poder enunciar diagnósticos enfermeros. No fue una taxonomía para valorar, fue una taxonomía para ordenar, agrupar y enunciar un diagnóstico enfermero porque antes no teníamos una taxonomía. Antes teníamos a Carpenito, pero esta taxonomía no era ordenada, era clasificada en orden alfabético. Pero acá sí, Nanda te da una taxonomía, pero para enunciar un diagnóstico enfermero, no para valorar. Porque el hecho de valorar con una taxonomía de 13 dominios, que primero no está hecha para valorar, sino para diagnosticar y ordenar, también te llevaría a una equivocación porque no valora al paciente en un contexto biopsico, socioespiritual y por ende en base a una respuesta humana. Y recuerden, nosotros los enfermeros estamos formados para ubicar respuestas humanas y para poder solucionar esa respuesta humana. ¿Ok? Entonces, Nanda te recomienda los 11 patrones funcionales. Hay otras teoristas como Virginia Henderson que tiene las 14 necesidades. Yo las recomiendo mucho en unidades, por ejemplo, de emergencias, unidades de alta complejidad, porque regularmente estas unidades de alta complejidad pues manejan sistemas. Por ejemplo, una unidad de alta complejidad no le va a interesar de repente valorar la parte psíquica, le va a interesar valorar la parte biológica. Va a decir, a mí no me importa esto, a mí me importa valorarte tu sistema respiratorio porque tú has venido por esto. Entonces, lo de Virginia Henderson como que se acomoda más a este tipo de unidades. Ahora, va a depender del equipo de salud que trabaje ahí para que consense y diga, mira, ¿sabes qué? Yo voy a valorar por esa... Ahora, no quiere decir que, em, la valoración por patrones funcionales no funciona en estas unidades. Sí funcionan, pero por la practicidad que tiene Virginia Henderson, regularmente las utilizan en estas unidades. Por eso es que en la universidad donde yo laboro, yo soy el que dicta la cátedra del curso y yo le enseño a valorar por estos tres modelos. Entonces, cuando el estudiante llegue a su práctica en un hospital y ahí utilizan Virginia Henderson, él ya sabe aplicarlo. Si en tal hospital utilizan patrones funcionales, él ya sabe utilizarlo. Y si en la clínica utilizan respuestas humanas, sabe utilizarlo. Entonces se le da la opción de que tenga estos tres modelos de valoración. Muy bien, entonces a partir de esto, yo recién puedo emitir un juicio clínico. Recién puedo decir, bueno, voy a diagnosticar. Y en el diagnóstico existen 4 tipos de diagnósticos enfermeros. Ustedes ya saben que hay un diagnóstico que se llama enfocado en el problema. Hasta el 2017, 2015 se llamaban diagnósticos eh, ¿cómo se llamaban estos? Reales, ¿no? ¿Se acuerdan? Reales. Ahora ya no, ahora se llaman diagnósticos enfocados en el problema. Tenemos a los diagnósticos de riesgo, que también se conocen como diagnósticos de vulnerabilidad. Tenemos a los diagnósticos de promoción de la salud, que también se llaman bienestar. Y tenemos al diagnóstico de síndrome. Antes el diagnóstico de síndrome era una subclasificación del diagnóstico enfocado en el problema, pero Nanda ya le dio un valor. Nanda ya le dio el diagnóstico de síndrome, ¿ok? Como una tipología. Y hoy día vamos a aprender a cómo se realizan estos procesos. Me imagino que ustedes van a tener una cátedra de planificación. Es importante entender que la planificación ve 2 puntos importantes. La planificación de enfermería ve, evalora inicialmente y valora post-intervención, que le llaman evaluación. Al inicio, lo que hace el NOC, porque esta P, que es de planificación, se trabaja con el NOC, ya no se trabaja con objetivos. Nosotros, sus profesores, los que estamos más antiguos en esto, le decíamos al estudiante, no coloca un objetivo, que tenga verbo determinante, que tenga acción,
Ah, ya, paciente recuperará tal cosa, paciente disminuirá dolor en tanto tiempo. Ahora ya no, ahora se utilizan escalas. En la etapa inicial se habla de una escala Likert y se habla también de una diana. Eso seguramente les van a explicar muy bien. Es algo que a mí me apasiona mucho explicar este tema porque lo trabajo mucho con el libro, pero la escala Likert son 5 escalas. 1, 2, 3, 4, 5, que se conoce como la escala cuantitativa. El 1 es lo menos deseado y el 5 es lo que yo quiero lograr como enfermero. 1 lo menos deseado y 5 lo que yo quiero llegar. 1 sería, vamos a hacer un ejemplo, grave, sustancial, moderado, leve y normal. 1 grave, 2 sustancial, 3 moderado, 3 leve, 5 normal. Este es un ejemplo general, ¿ah? Porque cada escala también tiene una escala cualitativa diferente. Eso cuando vean el log lo van a ver. Y la diana te mide dos momentos importantes. El mantener A y el aumentar A. ¿Mantener a qué y aumentar a qué? Entonces, imaginemos algo. Ya lo valoré. El paciente en su valoración ha tenido 39,5 de temperatura. En esos 39,5 yo he diagnosticado hipertermia. Hipertermia relacionado con, etcétera. Entonces a mí me piden que yo agarre el NOC y que mida el indicador de 39,5, que para mí es una hipertermia. ¿Ok? Vamos a poner algo más claro. En la planificación a esto se le conoce en el indicador piel caliente al tacto, ¿ya? Piel caliente al tacto. Díganme ustedes, el paciente está con 39,5. Del 1 al 5, ¿cuánto le pondrían al paciente si está con 39,5? A ver, Dora, Elizabeth, Colqui, Ventura, Cardoso. A ver, en el chat escríbanmelo, por favor. ¿Cuánto le pondrían al paciente del 1 al 5, sabiendo que 1 es grave, 2 sustancial, 3 moderado, 4 leve y 5 normal? A ver, Dora, no lo escriba, sino escríbelo acá en el chat. A ver, Cardoso me dice sustancial. Sustancial es 2, ¿ya? Alguien que tenga otro punto de vista. A ver, chicos, participen, porque si no, acá estamos, esto se va a volver un tema de yo hablar, hablar y ustedes no. Ya, Dora me dice 3 puntos, 3 es moderado. Dora, ¿tú consideras que una temperatura de 39,5 es moderado? Dice sustancial y una temperatura mayor pero sustancial. A ver, chicos, estamos con 39,5 de temperatura. Grave, ¿no? Yo le pondría un punto, ¿ah? Yo diría, este piel caliente al tacto tiene uno que es grave. Le pondría ese. Ahora, alguien me dirá, disculpe, profesor, pero para mí, no. Yo considero que puede ser un 2, que puede ser factible, porque cada uno tiene una visión diferente, cada uno tiene una perspectiva diferente de la valoración que le hace al paciente. ¿Ok? Pero en este ejemplo vamos a dejarlo con uno. Ahora, si yo me dicen el Diana es como tirarle al blanco. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo a partir de lo que he encontrado? Si tengo uno, bueno, mi objetivo va a ser aumentarle a 5, ¿no? No aumentar la temperatura, sino aumentar el puntaje de puntuación Likert al 5, que es normal. Esa es la escala del NOC. Y el NOC siempre va a evaluar a la etiqueta diagnóstica. En el caso de la ejecución, se trabaja con el famoso NIC, clasificación de intervenciones de enfermería. Y ahí yo tengo que aclarar dos puntos importantes. Una cosa es, una cosa es una intervención y una cosa es una actividad. La actividad es la acción, ya también se conoce como grupo de acciones, ¿ok? Y la intervención es un componente basado en evidencia. Ese componente, vamos a poner un ejemplo, manejo de la fiebre, 3650 es su código. Esto es un componente basado en evidencia. Y dentro de ese componente basado en evidencia hay actividades, que son las acciones para que se cumpla este componente. Y en la evaluación, nosotros realizamos también nuevamente el NOC post-intervención después de todo lo que he hecho aquí y se utilizan las puntuaciones de cambio. Si ese paciente estuvo con 1, que era grave inicialmente, después de la intervención, ¿con cuánto está quedando?
Ah, quedó con 5. Su puntuación de cambio es más 4. Es algo así resumen, pero en realidad esto se utiliza así que les voy a mostrar también en una tablita dentro de poco. Pero hoy día yo me voy a centrar en esto. ¿Por qué les explico esto? Para que me entiendan la dinámica de cómo vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Muy bien. Alejar que me... ¿Ustedes pueden ver la pantalla completa o ven la de dos? Estamos viendo la de 2. Y allí, Ahí estamos viendo la pantalla completa, profesor. perfecto. Entonces, miren, yo tengo toda esta colección de libros, pero de hecho que de aquí anteriormente hay otros libros que nacen, ¿no? Yo tengo a partir del 2005, 2009, tengo la 2007, 2008. Yo comienzo a participar mucho por invitación de la doctora Hortensia Castañeda desde el año 2018 con la traducción al español, porque acuérdense que a partir del 2018 se realiza la traducción hispanoamericana. Tenemos dos tipos de traducciones en español, la traducción europea y tenemos la traducción hispanoamericana. La traducción hispanoamericana es la que nos recomiendan a nosotros para poder utilizarla porque es la más cercana a nuestro lenguaje. Ok, entonces actualmente ya nos encontramos en el NANDA 2024-2026. Todavía no sale la edición hispanoamericana, ya se trabajó sobre esa edición. Esperemos que dentro de poco salga. La doctora Hortensia ya lo trabajó. Nosotros somos los que realizamos el tema de la revisión semántica de la traducción que ella realiza, ¿no? Pero la traducción es netamente de ella. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, como habíamos dicho, cuando hablamos de diagnóstico enfermero, todos ponen esta cara, ¿no? Ay, qué aburrido, que por qué vamos a hablar del diagnóstico. Pero el diagnóstico enfermero, como les digo, es la segunda etapa del proceso de atención de enfermería. Entonces, esta etapa es una etapa secuencial. Miren ustedes, acá está la valoración, está el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Eso no va a cambiar. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que si yo no valoro bien al paciente, no voy a poder diagnosticar adecuadamente. Actualmente estamos utilizando el NANDA 2021-2023, ¿ok? Todavía no llega la traducción del 2024-2026, pero ustedes ya saben que la traductora oficial es la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo, es la que traduce el libro al español, y ella nos convoca a un grupo de revisores para la revisión semántica. Esto fue en el 2020, más o menos, que nos convocó. Estaba la doctora Sandra, la doctora Dolores, el maestro Juan Rodríguez, Cristian Mustafa de Argentina. Él es, no sé si ustedes lo ubican, pero Cristian Mustafa también trabaja con todo nuestro equipo el tema de eh, la revisión semántica del libro. Yo con él inicié desde el año 2018, hemos iniciado este trabajo y también lo han convocado para la edición 2024-2026. Él también maneja mucho este libro de los diagnósticos y forma parte de este grupo de revisores de la semántica. Y aquí está quien les habla, ¿no? Muy bien. Entonces, los diagnósticos de enfermería son nuevos, ¿ok? Eh, y se van incorporando por investigaciones. Actualmente los diagnósticos de enfermería tienen niveles de evidencia. También los diagnósticos son retirados porque carecen de evidencia, porque son diagnósticos que no se diferencian mucho. Nanda, por ejemplo, a veces cuando el diagnóstico no cumple eh, con modificar, la etiqueta no se puede modificar porque posiblemente sea una condición asociada, Nanda lo retira, ¿no? O lo manda a evaluación. También tenemos diagnósticos que se revisan y el que más revisado ha sido, aquí está, ¿no? Antes nosotros le decíamos riesgo de ictericia neonatal. Pero Nanda, ¿qué decía? Pero si hablamos de ictericia, la ictericia neonatal como tal es una condición médica, es una patología médica que está en el CIE. Mejor cambiémosle por riesgo de hiperbilirrubinemia. Entonces, al hacer este cambio ya permite a la enfermera poder trabajar el diagnóstico de enfermería, trabajar esa etiqueta y medirla con las taxonomías. Muy bien, entonces
Vamos a seguir aquí, esto no lo vamos a ver. Vamos a ir directamente a las definiciones. ¿Qué es un diagnóstico enfermero? Es un juicio clínico relacionado con una respuesta humana. Esto acuérdense siempre. Esta respuesta humana está basada en la valoración de enfermería y nosotros acá tenemos un claro ejemplo de cómo se construye un diagnóstico enfermero a partir del libro de diagnósticos de enfermería. Nosotros acá tenemos a lo que llamamos enunciado diagnóstico. Hay que tener claro eso también, por favor. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está para poder transmitir? Sí pueden ver mi PPT, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Por qué no me aparece a mí? Pero voy a ver acá. No, más. Quiero utilizar un lápiz, pero no puedo. Aplicaciones, no sé. Se puede. Bueno, entonces a esto se le considera como eh, enunciado diagnóstico, ¿ok? No se considera esto como diagnóstico enfermero. Es el enunciado diagnóstico que está compuesto de tres partes. Tenemos acá la etiqueta, intolerancia a la actividad, que es esta que está aquí. Tenemos la palabra de enlace, que es relacionado con. Tenemos el desequilibrio entre el aporte y demanda, que es la causa, factor relacionado, y tenemos al evidenciado, que también se le conoce como característica definitoria. Entonces, este es un claro ejemplo de un tipo de diagnósticos. Los diagnósticos enfocados en el problema, que también antes se conocían como reales. Todo diagnóstico enfocado en el problema tiene tres partes: problema, etiología, signos y síntomas, que también se le conoce como formato PES, ¿ok? Entonces acá vamos a ver qué tipo de diagnósticos se tiene. Tenemos al diagnóstico enfocado en el problema, al diagnóstico de riesgo, también llamado diagnóstico de vulnerabilidad, y el diagnóstico de promoción de la salud. Este diagnóstico enfocado en el problema son diagnósticos que aparecen en el momento, que el paciente tiene un problema real que lo va a demostrar en ese momento. El diagnóstico de riesgo es una posibilidad de que lo tenga, pero yo como enfermero tengo que trabajarlo para que no aparezca. Y los diagnósticos de promoción de la salud son aquellos diagnósticos donde el paciente tiene a ver, vamos a ver, tiene una palabra que no les cueste mucho entenderla. Tiene una predisposición a querer seguir aprendiendo procesos dentro del cuidado. Por ejemplo, señorita, ¿sabe que usted me enseñó a cómo dar de lactar a mi bebé? Quiero seguir aprendiendo, ¿ok? Dice acá, evidenciado manifestado por. Es evidenciado por. No se puede utilizar el manifestado por, porque el manifestado por se entiende como que la enfermera le va a colocar un dato subjetivo. Y tú cuando enuncias un diagnóstico enfermero, no enuncias datos subjetivos. Y ahorita les voy a, bueno, eso es un tema de valoración, pero en realidad, en valoración hay dos tipos de datos, subjetivos y objetivos. Señorita, me siento caliente. ¿Tú cómo lo corroboras? Temperatura 39,5. Entonces, lo que va en el enunciado diagnóstico es el dato objetivo, porque se supone que tú ya validaste ese dato subjetivo. Si es un dato subjetivo, que tú lo corroboras y que esa corroboración no es la correcta, eliminas ese dato subjetivo. No es un problema para el paciente. ¿Ok? Se puede ver por YouTube, no sé. Vamos a ver acá. Entonces, acá tenemos, quiero que se centren en las imágenes, que es casi igual. Vamos a conocer las partes de este libro. Tenemos primero arriba dominio 4 clase 4, dominio 4 clase 4, dominio 1 clase 1. A eso se le conoce como taxonomía. Si yo me voy al libro y me voy a la taxonomía, voy a poder yo ubicar este diagnóstico enfermero en este dominio y en esta clase. A intolerancia a la actividad, riesgo de intolerancia a la actividad, disposición para mejorar la alfabetización, se le conoce como etiqueta diagnóstica. Ojo, la literatura también te menciona que eso se le llama también problema o etiqueta. Por eso cuando yo hablo del formato PES, hablo de problema, etiología, signos y síntomas. Pero en otra literatura también te lo van a dar como etiqueta.
¿ok? Etiqueta o problema, así se le conoce esta parte. Todos los diagnósticos tienen códigos, todos. No hay ningún diagnóstico que no tenga código. ¿Estos códigos sirven para qué? Para poder incluirlos dentro de qué? La historia clínica digitalizada. Con estos códigos se utilizan y comienzan a incorporarse dentro de estas historias clínicas. Tenemos cuándo fue aprobado y cuándo fue revisado. Actualmente hay algunos diagnósticos que tienen un nivel de evidencia. Quieren decir que han pasado por un proceso de selección y ya actualmente tienen un nivel de evidencia. Tenemos también a la definición, y eso es lo más importante. Si yo no sé qué significa un diagnóstico enfermero, estoy totalmente perdido. Un estudiante vino y me dice, mire, profesor, mi diagnóstico es deterioro e intercambio de gases. Dígame usted qué es el deterioro e intercambio de gases. No sabía. Entonces, si no sabes qué significa ese diagnóstico, ¿cómo puedes utilizarlo? Algo tan básico, no sabían diferenciar entre un dolor agudo y un dolor crónico. El paciente estaba con 7 meses con un dolor y le habían puesto dolor agudo, ¿no? Y le pregunto, dígame usted la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico, y no lo sabía. Entonces, ¿cómo usted utiliza un diagnóstico enfermero? Primero es importante leer la definición del diagnóstico enfermero. Si yo no sé qué significa, no puedo utilizarlo, porque incluso en la misma definición me hace entender si esa etiqueta diagnóstica es la correcta o no es la correcta. Y algo muy sencillo que le pasa a todos y de posiblemente también a ustedes. Saben que es una lesión por presión, ¿no? Una lesión por presión, lo que antes se llamaban escaras, a lo que nosotros nos enseñaron con escaras, ¿no? Ahora no. ¿Cómo era? De Úlceras escaras por pasaron a presión. UPP, y ahora pasan a lesiones por presión, le han cambiado la denominación. Entonces, si yo tengo una lesión por presión, por ejemplo, de segundo estadio, ¿qué diagnóstico utilizo? Es un diagnóstico que se utiliza casi siempre. La mayoría diría acá deterioro de integridad cutánea. Pero ¿qué te dice el libro? El libro te dice que para que utilices la etiqueta deterioro de la integridad cutánea, tiene que estar afectada la primera y segunda capa de la piel. Y para cuando tú utilices una lesión de cuarto estadio, tienes que utilizar deterioro de la integridad tisular. Eso te lo dice el libro, en el concepto te lo dice claramente, pero en muchos países utilizan deterioro de la integridad cutánea a todo. Incluso Nanda en el libro ya te viene con un deterioro de la integridad tisular en el adulto mayor. O sea que ese diagnóstico solamente lo podría utilizar en el adulto mayor, pero muchos se confunden. Por eso es importante leer la conceptualidad del diagnóstico enfermero. Esa conceptualidad te va a llevar a todo, ¿ok? Después tenemos aquí a la característica definitoria. ¿Qué es la característica definitoria? También se le conoce como signos o síntomas. ¿Ok? Otros también le llaman característica definitoria. No te vayas a pelear con que no se llama así, no, es la literatura. Y por eso es importante que ustedes lean la literatura para que entiendan que es lo mismo, una característica definitoria, un signo o síntoma. Se recomienda que elijas dos mínimamente para poder validar a tu etiqueta diagnóstica. O sea, tiene que presentar dos síntomas, dos signos para que puedas validar esta etiqueta diagnóstica. Después tenemos al factor relacionado. ¿Qué es el factor relacionado? El factor relacionado es la causa por qué sucede este problema. Es la causa. Por ejemplo, esta intolerancia a la actividad, ¿a qué se debe? Según lo que estoy viendo, según lo que he valorado. Ah, se debe a una inmovilidad, se puede deber a un estilo de vida sedentario. Solamente se recomienda un factor relacionado para enunciarlo, no más. ¿Ok? Entonces, cuando yo vea el factor relacionado, entiéndanlo como cuál de estos que están aquí me está causando este problema. Yo voy a elegir cuál de estos me causa este problema. Después de ello viene la población de riesgo y la condición asociada. Ojo, hay que tener claro algo aquí. Nanda no lo ha colocado ahí para que tú lo utilices, lo ha colocado para que tú tengas una noción de que hay una población susceptible a tener intolerancia a actividad. ¿Quién es esa población susceptible? Aquellos pacientes que hayan tenido una historia previa de intolerancia a la actividad. Para eso Nanda lo ha colocado. Pero tú no vas a colocar en un enunciado población de riesgo tal, ¿no? No se podría porque tú solamente trabajas cuando enuncias un diagnóstico, en este caso enfocado en el problema, con la P de problema, con la E de etiología y la S de signos y síntomas. No trabajas con más. Profesor, y una consulta, ¿y la condición asociada? Hay personas que colocan en el enunciado con condición asociada tal. Falso. No se puede colocar la condición asociada. Las condiciones asociadas que están aquí abajo son condiciones que no pueden ser modificadas por la enfermera. ¿Ok?
Son condiciones, por ejemplo, tratamientos médicos, condiciones médicas que yo como enfermero no voy a poder modificar. Por ejemplo, si me dice acá problemas circulatorios, yo como enfermero, ¿cómo podría modificar eso? No lo podría hacer, regularmente lo hace el médico. Ahora, yo formo parte de ese equipo y lo podría apoyar, no sé, colocando al paciente en una posición según lo que él me indique, pero de manera independiente yo no podría mejorar eso. ¿Ok? Entonces, las condiciones asociadas se tienen que entender como condiciones que no pueden ser modificadas por la enfermera. Nanda te las ha colocado aquí. ¿Por qué? Estas condiciones asociadas antes estaban dentro de los factores relacionados, pero como no se pueden modificar, ¿qué ha hecho Nanda? Las ha separado, las ha colocado aparte, porque la enfermera no podía modificar, entonces igual, por ejemplo, yo no podía colocar, ¿no? Hipertermia relacionado con neumonía. La neumonía es una enfermedad, es una condición asociada que yo no voy a poder modificar. Y el NIC, cuando hablen del NIC, seguramente les van a explicar que el NIC ataca al factor relacionado para modificar el problema, lo etiqueta. Entonces, ese NIC no podría atacar a la neumonía porque no es algo independiente. Yo, para atacar la neumonía definitivamente tendría que administrar fármacos y no es una de nuestras competencias profesionales. ¿Ok? Por eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Tienen que pararme porque a veces hablo y pienso que están entendiendo. A ver, los estudiantes, todo Acá claro. en el chat, profesor, hay Ujú. una pregunta de Lorena que dice, evidenciado o manifestado por, ¿es correcto de igual forma? Y está refiriéndose al formato PES. Ah, claro, yo te recomiendo, Lorena, que ahí tú utilices el manifestado por, perdón, el El evidenciado evidenciado por, por. el evidenciado por, no el manifestado por. El manifestado por se utilizaba antes y regularmente lo utilizan mucho los mexicanos porque ellos ya tienen claro que ese manifestado es una característica definitoria. Pero regularmente en mi país y en muchos utilizamos el evidenciado por, porque en la traducción nos recomiendan ello, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos a los diagnósticos de riesgo. El diagnóstico de riesgo siempre va a iniciar con la palabra riesgo de. Basta que ustedes vean la palabra riesgo de y automáticamente lo catalogan como diagnóstico de riesgo. Estos diagnósticos de riesgo no van a tener característica definitoria, ¿no? Porque son diagnósticos que no han sucedido. Y ustedes saben que la característica definitoria es el signo y síntoma, ¿ok? Entonces, tienen factores de riesgo. Estos factores de riesgo los tiene porque según esto va a evidenciar este riesgo de intolerancia a la actividad. Ya saben, Nanda también da población en riesgo y condiciones asociadas para que tú te ubiques y sepas más o menos cuál es la población vulnerable y qué condiciones asociadas tienes relacionados con este problema o etiqueta diagnóstica. También viene el diagnóstico de promoción de la salud, que es un diagnóstico que siempre va a iniciar con la palabra disposición. Basta que yo vea la palabra disposición para, lo tengo que considerar como un diagnóstico de promoción de la salud. Siempre. ¿Ok? Tiene una definición y tiene características definitorias. Y aquí regularmente estas características definitorias son datos subjetivos, donde el paciente eh, expresa deseos de mejorar. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Lo estamos siguiendo, así que creo que estamos bien. Perfecto. ¿Pero dónde está Lucía? ¿Dónde está Romina? Los estudiantes, ¿dónde están acá? Yo como estudiante estuviera preguntando y mire, pues, pero me imagino que están entendiendo. ¿Qué dice? Habían nombrado cuatro tipos. Sí, pues estamos en el tercero, pero el cuarto lo dejo para el último, Lorena. Porque no confunde, pero lo separo de ese porque tiene un criterio muy especial que prefiero explicarlo luego. No te preocupes, no me he olvidado. Ah, ya ahí está Valeria, sí lo estamos siguiendo. Perfecto. Sí, porque después viene de esto un examen. Entonces, en base a esto, van a tomarlo y ahí sus profesores seguramente les van a explicar. Así que tomen bastante atención. Volvemos a replantear entonces. Miren que les estoy enseñando con PPT de lo que yo hago con mis estudiantes. ¿Ah? Replanteamos etiqueta diagnóstica, la definición que es la explicación de la etiqueta diagnóstica,
la característica definitoria, que es la evidencia de signo-síntoma, que también puede ser manifestado de manera subjetiva. Tenemos a los factores relacionados, que son las etiologías o las causas, así se conocen. Tenemos a la población de riesgo, grupo de personas que tienen en común la misma característica de susceptibilidad, y tenemos a las condiciones asociadas, condiciones no modificables de manera independiente por la enfermera. Y acá hay un ejemplo de cómo se enuncia un diagnóstico enfocado en el problema. Tenemos a la etiqueta diagnóstica, tenemos al relacionado con, que es la palabra de enlace, tenemos a la etiología, que es el factor relacionado, y ustedes ya saben, ¿no? Que la etiología responde al problema. ¿Qué me está causando este problema? Yo voy a elegir una de esas etiologías. Y el evidenciado por, que es la otra palabra de enlace. ¿Y cuántas características definitorias le dijimos que teníamos que tener como mínimo? Dos. Muy bien, Natalia, dos características definitorias como mínimo. Profesor, ¿y qué pasaría si dentro del libro solamente hay una característica? Ah, tiene que tener esa única característica para que tú puedas utilizar esa etiqueta. ¿Ok? Muy bien. Este es el enfocado en el problema. Ya saben que el diagnóstico enfocado en el problema son diagnósticos que suceden en el momento. ¿Ok? Acá está el diagnóstico de riesgo. Tiene su etiqueta diagnóstica y tiene su factor de riesgo. ¿Cómo se enuncian estos diagnósticos? Riesgo de intolerancia a la actividad, que es la etiqueta, pero acá cambia la palabra de enlace. Según lo evidenciado, y se coloca mínimamente dos factores de riesgo. Pero ¿qué pasa acá? Esto muchas veces suele confundir. Una cosa es según lo evidenciado y una cosa es evidenciado por. ¿Ok? ¿Y por qué te confunde? Porque tú me vas a decir, a ver, profesor, ¿cómo va a poner según lo evidenciado? Eso se entendería como que ya hay un problema como tal, ¿no? Pero no es un problema como tal. Entonces yo tengo riesgo de intolerancia a la actividad según lo evidenciado, inmovilidad. Se va a utilizar la palabra de enlace según lo evidenciado para detectar factores de riesgo. Y el evidenciado por se va a utilizar cuando yo utilice una característica definitoria. ¿Cuáles son estos diagnósticos que tienen características definitorias? Los diagnósticos enfocados en el problema. Cuando hablo de diagnósticos de riesgo, la palabra de enlace va a ser según lo evidenciado. Ese según lo evidenciado se utiliza como palabra de enlace de un factor de riesgo. En cambio, el evidenciado por se utiliza cuando hay una característica definitoria, algo que sí está presente. ¿Ok? Antes, acá le colocaban relacionado con. Antes colocaban, no riesgo, interés y actividad, relacionado con inmovilidad. Falso. Porque la palabra de enlace relacionado es porque hay una causa. Y acá no hay causa, acá hay un factor de riesgo. Por eso que Nanda en el libro te recomienda utilizar según lo evidenciado. ¿Ok? Y tenemos a los diagnósticos de promoción de la salud. Según el libro, solamente se coloca la etiqueta diagnóstica, aunque hay otras autoras que te dicen que deberíamos colocar de manera completa. Pero yo digo, ¿cómo lo coloco de manera completa si acá no hay un relacionado? Solamente me da características definitorias. Entonces yo lo que hago es verificar si cumple que tenga una de estas características definitorias para poder enunciarlo. Y solamente se enuncia la etiqueta diagnóstica. No tiene el formato PES. Estos diagnósticos, como le dije, de promoción de la salud, son diagnósticos donde la paciente expresa deseos de mejorar un proceso y solamente tiene etiqueta diagnóstica, no tiene relacionado con, no tiene la evidencia si lo tiene, entonces yo no podría enunciarlo como tal. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No hay preguntas mayores. Se lo escucha perfectamente y la explicación está clarísima, profesor. Gracias. Entonces acá tenemos a los tres principales que son diagnósticos que están enfocados en el problema. Dice, cuando son datos subjetivos, en ningún diagnóstico se coloca, sí, Joaquín, se colocan en los diagnósticos de disposición. Acuérdate que aquí estos son datos subjetivos, por ejemplo. Ahora, si tú te refieres que coloque el dato subjetivo en un enunciado diagnóstico, no, no se podría colocar. Yo no podía colocar, por ejemplo, limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con acúmulo excesivo de secreciones, manifestado por paciente refiere que tiene flema en la garganta. No podría ser, porque se supone que
ese dato subjetivo y tú ya lo corroboraste. Entonces tú le colocarías, ¿no? Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con acúmulo excesivo de secreciones, evidenciado por secreciones verdosas en gran cantidad. Ya verificaste que verdaderamente ese dato subjetivo sí está presente en el paciente. Diagnóstico de promoción. Claro, claro. A ver, yo quiero aclarar algo. Los diagnósticos de enfermería, ojo, no son de una especialidad y no son de un campo. Los diagnósticos de enfermería se utilizan según la respuesta humana. Por eso quiero que ustedes entiendan, respuesta humana. Si usted va a la comunidad y encuentra a un niño que ha sido vacunado y tiene dolor, ¿no va a utilizar el diagnóstico de dolor con este niño? Dolor agudo relacionado con agente biológico, evidenciado por coloco, ¿no? EVA de tanto. Ven un paciente, llega a la comunidad y ese paciente está que tose constantemente, es un paciente con TBC y tú lo sientes con secreciones. ¿Ese paciente no tiene una limpieza ineficaz de las vías aéreas? ¿O qué? Porque estar en comunidad no me va a hacer utilizar ese diagnóstico, lo puedes utilizar. Los diagnósticos se utilizan de acuerdo a la respuesta humana del paciente, lo que usted encuentre, sea en comunidad, en un hospital, en una clínica. Muchos dicen, no, los diagnósticos no se utilizan en comunidad, pero si encuentras en comunidad ese tipo de pacientes, tienes que utilizarlo. Ahora, definitivamente el factor relacionado tienes que ubicarlo bien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Todos los diagnósticos se pueden utilizar en comunidad, no solamente los de promoción de la salud. Incluso promoción de la salud también lo vas a utilizar en la parte hospitalaria, ¿ok? Por ejemplo, disposición para mejorar la nutrición. Hay pacientes que sí, yo quiero comer, yo tengo esa necesidad, por favor, quiero mi dieta. Eso es una disposición que lo puedo utilizar allí, ¿ok? Muy bien. Entonces, los diagnósticos se van formulando según a nosotros nos han enseñado, ¿no? En la oración en el colegio, ¿no? Modificador, núcleo, sujeto, modificador directo, indirecto, etcétera. Lo mismo pasa con el diagnóstico. A ver, por ejemplo, Lorena, ¿qué tipo de diagnóstico es el que está aquí? De la tipología. Escribe en el chat si no puedes activar tu audio. ¿Qué tipo de diagnóstico, y de repente alguien que por aquí también lo sepa, qué tipo de diagnóstico sería este? Enfocado en el problema. Enfocado en el problema, porque cumple el famoso formato PES, ¿no? Problema, etiología, signos y síntomas. Entonces, estos también tienen sus dos partes, su modificador y su núcleo de concepto clave. El modificador lo vamos a ver en otros diagnósticos también. Por ejemplo, acá pones patrón respiratorio ineficaz. Es ineficaz, también se repite en otro diagnóstico. Limpieza ineficaz de las vías aéreas, ¿ok? Mantenimiento ineficaz de la comunidad. Es ineficaz, se va a repetir, por eso se le llama modificador o descriptor. Pero el núcleo clave no se va a repetir en algunos diagnósticos. Ni siquiera se repite. Regularmente el modificador sí. ¿Y acá hay más? Ahí. Acá tenemos al diagnóstico, la etiqueta diagnóstica. Acá tenemos al diagnóstico de riesgo. Y acá tenemos también a un diagnóstico enfocado en el problema. Ahí te vamos a llegar al diagnóstico de síndrome, pero para que ustedes vean cómo esto se va ordenando. Al estudiante, por ejemplo, yo le pongo así, y el estudiante en su examen, bueno, yo enseño regularmente el primer año, el segundo ciclo para nosotros, no sé si es para ustedes ese semestre, yo les enseño así, entonces ellos van marcando, porque se van ya aligerando y se van viendo cómo ellos van avanzando. Incluso tenemos todo un tema de formatos que lo utilizamos por semanas, ¿no? Tenemos unas guías y ellos van aprendiendo poco a poco, porque este curso le enseñamos en 16 semanas. Es un curso transversal en el segundo ciclo. Se llama Prácticas de Enfermería 2. Es un sílabo que yo lo desarrollé específicamente para este curso. Nadie de la carrera puede llegar al tercer ciclo, al tercer nivel, mientras que no haya pasado por este curso. El primer curso se llama Prácticas de Enfermería 1, donde manejan todo lo que es teorías de enfermería. Esta profesora me lo da a mí en el segundo ciclo, donde yo le enseño ya, basado en las teorías, todo el proceso de atención de enfermería. Y yo le envío al otro nivel con la profesora de tercer ciclo, donde ella ya ve cuidados básicos relacionados con algunos diagnósticos. Y llega al cuarto ciclo, y esta profesora de cuarto ciclo ya sabe que la llevó teoría, sabe que conoce el proceso de atención de enfermería y sabe que conoce cuidados básicos de enfermería. Y hace casos clínicos directamente relacionados a fisiopatología, ¿no? Muy interesante. Bueno, viene una pequeña práctica. Ahí están sus profesores para que los puedan, para que el que responda le pongan su nota, pues, ¿no?
A ver, dice acá, el diagnóstico enfocado en el problema, acá me voy a poner enfocado en el problema. ¿Tiene factor de riesgo? A ver, ¿quién alza la mano? ¿El diagnóstico enfocado en el problema tiene factor de riesgo? Es enfocado en el problema, sí es, Cardoso. No tiene. ¿Qué es lo que tiene, Cardoso? A ver, Joaquín dice no, Valeria dice ya, pero ¿qué es lo que tiene? Si no tiene factor de riesgo, ahí dice Laura causa. Claro, ya, pero completo. Uno me dice teología, otro me dice, pero completo. ¿Qué es lo que debería contener un diagnóstico enfocado en el problema? ¿Qué formato? Habíamos hablado de un formato que tienen los enfocados en el problema. El formato PES. Muy bien, Lorena, el formato PES. En este caso, factor de riesgo no lo tiene, ¿no? Por ende sería falso. Las características definitorias son signos, síntomas o manifestaciones subjetivas, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Falso, verdadero. Son características objetivas. Cardoso dice, ¿solamente son características objetivas? Vamos a ver, esto es verdadero. ¿Se acuerdan de los diagnósticos, se acuerdan del tipo de diagnóstico de promoción de la salud? ¿Cómo eran sus características definitorias? Eran datos objetivos. El paciente expresaba deseos de mejorar. Por eso es que acá te dice que las características son signos y síntomas o manifestaciones subjetivas en este caso, ¿no? Lo siguiente, la etiqueta diagnóstica siempre está codificada, ¿verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? Sí, siempre están codificadas, ¿no? Verdadero. El diagnóstico de riesgo, escuchen bien, ¿ah? El diagnóstico de riesgo tiene factor relacionado. Eso, Lorena dice falso. ¿Por qué? ¿Qué tiene el diagnóstico de riesgo? Muy bien, Lucía, tiene factor de riesgo. No tiene factor relacionado. Falso. Las condiciones, esto lo hemos repetido siempre. Las condiciones asociadas forman parte escrita de un diagnóstico enfermero. Las condiciones asociadas. Falso, ¿no? ¿Y qué eran las condiciones asociadas? ¿Quién lo puede decir? ¿Qué era una condición asociada? Falso, pone. Todos quieren tener nota ahí. La condición asociada era condiciones que no podían ser modificadas por la enfermera, ¿no? Eran condiciones médicas, tratamientos médicos, ¿no? Muy bien. Eso ya lo hemos visto, ya lo expliqué. Esto también, vamos a ir directamente aquí. Recuerden que nosotros manejamos todo en base a una taxonomía, ¿no? Nanda lo que te dice es, mira, tenemos dominios y clases. Para que tú lo puedas entender, un dominio sería proteínas y las clases serían queso, productos de huevo. Todos estos forman las proteínas. Entonces, cuando hablamos de la... También acá te da un ejemplo de café. Mira, no entendíamos tanto que Nanda te lo he hecho con estos ejemplos claros, ¿no? Para llegar a esto. Esto es algo, esta es la taxonomía de Nanda. Es la primera parte que tienes que utilizar cuando agarres el libro. Cada vez que usted utilice el libro, tiene partes para poder llevarlo. Es ir a tu taxonomía. Aunque ustedes no lo crean, mis estudiantes tienen sus libros y lo tienen con pestañitas, porque nosotros manejamos todos esos libros por pestañas. Entonces, en esos casos, tenemos a los 13 dominios y sus clases. Acá tenemos, la taxonomía de Nanda tiene tres niveles. El nivel uno se llama dominio, el nivel 2 se llaman clases que están acá y el nivel 3 es el diagnóstico enfermero. Ese nivel 3 de diagnóstico de enfermero está dentro de cada una de las clases. ¿Ok? Aquí en esta clase de ingestión hay un grupo de diagnósticos. En el grupo de digestión hay otro grupo de diagnósticos, sino que acá no se visualiza. Pero el nivel 3 se le conoce como diagnóstico enfermero. Es lo que les expliqué hace un ratito. Tenemos modificadores. Hay cuatro modificadores muy conocidos. Ineficaz, riesgo de, disposición para mejorar y deterioro. Es ineficaz, como les dije, se va a utilizar en muchos diagnósticos. Mantenimiento ineficaz de la salud, patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de las vías aéreas, etc. Riesgo de es el que más se utiliza. Riesgo de caída, riesgo de infección, riesgo de abstinencia neonatal, etc. Por eso se le conoce como modificador.
Igualmente disposición y deterioro. El foco diagnóstico no se va a repetir, ¿ok? Es algo que se mantiene hasta el momento. Ustedes saben que NANDA es una institución sin fines de lucro que lo único que busca es implementar los diagnósticos de enfermería en la práctica de enfermería. Y con eso NANDA nos ayuda, ¿qué cosa? A estandarizar el lenguaje enfermero. Ya saben que los componentes del diagnóstico enfermero son la etiqueta diagnóstica, que va a proporcionar una descripción clara y precisa del nombre del diagnóstico. Tiene una definición que ya sabemos que tenemos que leerlo para saber qué significa ese diagnóstico enfermero. Y las características definitorias, que son los datos objetivos, ¿ok? Que tiene el paciente. También pueden ser datos subjetivos, como en el caso de los diagnósticos de promoción de la salud. Los diagnósticos de riesgo tienen factores de riesgo. Ustedes ya saben que estos factores de riesgo pueden ser ambientales o de elementos fisiológicos psicológicos. Y los diagnósticos, hay muchos diagnósticos que tienen el factor relacionado, que en este caso son los de síndrome, y los diagnósticos enfocados en el problema. Este factor relacionado es la palabra de enlace que se utiliza como una causa que está ocasionando el problema. Ya les dije que el NANDA tiene 4 diagnósticos: el diagnóstico centrado enfocado en el problema. Antes se conocían como diagnósticos reales, ahora ya no. Tenemos el diagnóstico de vulnerabilidad, que también se conoce como diagnóstico de riesgo. Al de promoción de la salud o bienestar lo voy a ubicar porque siempre va a utilizar la palabra disposición para mejorar. Basta que yo vea la palabra disposición para, es un diagnóstico de promoción de la salud. No confundir. Muchos piensan que el dominio uno, promoción de la salud, todos estos son diagnósticos de promoción. No, es un tipo este de acá. Este diagnóstico de promoción de la salud está en el dominio 2. Disposición para nutrición está dentro del dominio 2. Y los diagnósticos de síndrome los voy a reconocer porque siempre van a iniciar con la palabra síndrome. Ya saben que los diagnósticos focalizados o centrados en el problema son respuestas humanas no deseadas, ¿no? Esto ya lo hemos explicado. Y esta es una nomotecnia que yo le enseño a los estudiantes que están iniciando, ¿no? Usted, ojo, otra cosita también que me estaba olvidando. Este RC y EP se puede utilizar en una nomotecnia, pero cuando yo lo escribo, cuando yo lo enuncio, está prohibido colocar RC y EP. Se debe colocar la palabra completa, relacionado con, porque este RC y este EP no son una abreviatura reconocida a nivel internacional. Entonces, muchas veces en los hospitales, por un tema de rapidez, lo colocamos, pero no es lo correcto. Lo correcto es colocar el enunciado completo. Acá yo lo estoy presentando porque es una nomotecnia. Acá no veo un diagnóstico enfermero, sino que estoy utilizando una nomotecnia de cómo ustedes se acuerden para poder enunciarlos. Etiqueta, siempre se va a comenzar con la etiqueta, que también se conoce como problema, relacionado con el factor relacionado, que es la etiología, y evidenciado con las características definitorias o el signo síntoma. Esta es una nomotecnia que lo utilizo mucho para que el estudiante entienda que los diagnósticos enfocados en el problema siempre se va a utilizar ello. En México utilizamos manifestado por. ¿Es correcto? Luisa, es correcto también, porque regularmente en México ustedes ya entendieron que ese manifestado por es por una característica definitoria. A nosotros nos fue un poco mal con eso porque muchos colocaban manifestado por y colocaban un dato subjetivo. Por eso que en Perú se tomó la decisión de colocar evidenciado por. Pero en México yo entiendo que ustedes ya lo manejan manifestado por y entienden que ese manifestado por es una característica definitoria, es un dato objetivo. Y ustedes pues en México nos llevan en un adelanto muy grande en el tema del lenguaje enfermero, porque ustedes incluso ya han implementado dentro de sus guías de práctica clínica estos procesos. Muy bien, acá tenemos un ejemplo. A partir de unos datos, enunciamos un diagnóstico enfocado en el problema. El diagnóstico de riesgo es un diagnóstico de vulnerabilidad, que es un juicio en relación a la vulnerabilidad de una persona, familia o comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada a una afección de salud. La palabra de enlace será según lo evidenciado. Recuerden algo. Los diagnósticos de riesgo, si bien es cierto, no han sucedido, pero yo tengo que prevenir. Si yo tengo un paciente que tiene un riesgo suicida, yo tengo que prevenir esa acción. Si yo tengo un paciente que tiene un riesgo de infección, verificaré, haré la limpieza, cambiaré el catéter, etcétera, cuidaré para evitar esa infección. Entonces yo tengo intervenciones preventivas en este punto.
Tenemos al diagnóstico de riesgo, esta es la nomotecnia, la etiqueta, la palabra de enlace según lo evidenciado y el factor de riesgo. Es un ejemplo, riesgo de sufrimiento espiritual según lo evidenciado, crisis vital. Acá están los diagnósticos de promoción de la salud, que es un juicio clínico en relación con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar. Y es el ejemplo que les puse, ¿no? Un paciente viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me enseñes eso que me enseñaste ayer, me fue muy bien esta técnica. Ok, entonces es un diagnóstico, es un paciente que tiene deseos y expresa deseos de mejorar. Y ahí no tenemos que dejarlo pasar por alto, porque cuando el paciente te pide esto, estás generando promoción de la salud, ¿ok? Y solamente va la etiqueta diagnóstica. La madre refiere, me siento bien dando de lactar a mi bebé. Ahora no tengo problemas después de la charla que usted me dio. No tengo miedo a coger a mi bebé. Disposición para mejorar la lactancia materna. Acá está el famoso diagnóstico de síndrome, ya para terminar esta parte y para enseñarles un ejemplo. Porque estoy feliz, hoy día ya publicaron, 14 estudiantes han logrado publicar sus casos clínicos en una revista científica indexada Latindex. Ahorita se los muestro. Em, El diagnóstico de síndrome siempre viene iniciar con la palabra síndrome, pero acá hay algo muy importante. Es un juicio clínico en relación a un conjunto de diagnósticos enfermeros que parecen de manera conjunta. El claro ejemplo que yo pongo, voy a poner acá una, que se enuncia igual que un enfocado en el problema, ¿ok? Se enuncia igual que un enfocado, ¿ya? Vamos a retroceder esta parte para enseñarles. Ya está. Vamos a ver acá. Imaginémonos que este es un diagnóstico de síndrome, pero dentro de la característica definitoria, vamos a darnos cuenta de algo en el diagnóstico de síndrome. Mejor le tomo una foto. Espera un ratito, voy a tomar una foto, un ejemplo, ¿ya? Porque si no, nos vamos a perder aquí. Mientras esperamos al profesor, podemos ir anotando nuestras dudas en el chat para que luego dar lugar al plenario, ¿sí? Y que él nos pueda iluminar. ¿Estamos bien, chicos? ¿Colegas? Sí, profe. Qué Sí, bueno, está profe. interesante, ¿no? Sí, sí, profe, estamos bien. Sí, vamos a intentar seguir desde la vocalía, este, em, en la persona de Carolina, de Carito, seguir propiciando estos espacios de construcción. Dales. A ver, no regresé. Tuve que ir a traer mi libro para poder buscar uno y poderles mostrarles con el ejemplo mejor. Como yo lo trabajo directamente con los estudiantes, entonces ellos tienen su libro en mano, ¿no? Entonces me es más fácil explicarles esta parte. Mm, Le voy a tomar una foto y se los voy a enviar. Los voy a presentar por aquí. Miren, para la-
Nos comenta Gabriela que en México están aprendiendo a no darle tanta relevancia a los enlaces para la relación para la redacción de los diagnósticos y que su importancia radica en la elección y validación de los factores relacionados y las características definitorias, que es acorde a cada tipo de diagnóstico. Bueno, es un aspecto fundamental. Y estamos aprendiendo a no darle tanto a los enlaces. Bueno, que Nanda en realidad te dice a ti también que puedes utilizar la etiqueta diagnóstica, ¿no? Nanda te dice, puedes utilizar la etiqueta diagnóstica nada más, porque es todo un tema eh, de que tú eres profesional y puedes utilizarla, pero los estudiantes no le podemos decir eso porque tenemos que enseñarles a construir de manera completa. Ya cuando ellos tengan la formación y puedan tomar decisiones basadas en un criterio clínico preciso, sí ya lo llevamos netamente al enunciado de la etiqueta diagnóstica, ¿no? Pero si Nanda, incluso Nanda te recomienda en el libro que en el caso de estudiantes le enseñemos paso a paso, ¿no? Es igual, yo por ejemplo, los chicos en mi universidad tienen el cónsul NNN, que pueden hacerlo desde la computadora, pero en un momento dije, ¿no? Casi me obligaban, ¿no? Oye, ya, ¿sabes qué? Enséñale todo con el cónsul NNN y nada que ver con libros. No, 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 no. Para que él llegue al cónsul NN, tiene que conocer el libro, tiene que palparlo, tiene que desarrollarlo, para que cuando llegue al cónsul NNN, ya él pueda determinar este libro virtual, este manejo virtual, a partir de este proceso que tenemos, ¿no? Pero sí es válido lo que dice la profesora Gabriela, ¿no? Muy bien, voy a descargar la foto que tengo acá para poder enseñársela, ¿ya? ¿Qué tendré de agregado? ¿Ven algo acá diferente a otras características de definitoria? Yo sí, ¿no? ¿Ven acá estos códigos? Ansiedad tiene un código, impotencia tiene un código. ¿Qué quiere decir? Que para este diagnóstico, como son un conjunto de diagnósticos que se presentan en un momento, entonces, ¿qué dice Nanda? Estos diagnósticos de síndrome se trabajan en unidades muy complejas, donde no solamente puedes trabajar, por ejemplo, una paciente que ha sido violentada sexualmente, tendrá temor, tendrá impotencia, tendrá ansiedad, sí. Entonces, en vez de que tú lo trabajes uno por uno, lo vas a trabajar como síndrome de trauma post-violación. Pero para eso tiene que tener mínima una de estas, temor con su código, que es un diagnóstico. Si ya le pone un código acá, es un diagnóstico. Entonces, esto se va a enunciar tal cual como se enuncia un diagnóstico enfocado en el problema, pero teniendo en cuenta que sí o sí la paciente tiene que tener mínimamente otro diagnóstico enfermero dentro de la característica definitoria. Por ejemplo, yo podría colocar, ¿no? Síndrome de trauma post-violación relacionado con, mire, acá dice incluso no hay para desarrollar, solamente se quedaría con etiqueta diagnóstica. Síndrome traumático de post-violación. Cuando no hay acá factor relacionado, no se coloca el enunciado como tal. Solamente se coloca síndrome de trauma post-violación y tú ya sabes que ese paciente tiene como característica definitoria ansiedad, conducta agresiva, expresa enojo, etcétera. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué dice factor para desarrollar? Porque posiblemente en este nuevo, creo que ni siquiera posiblemente, ya en este nuevo NANDA existen factores relacionados para este diagnóstico de acá. Antes habían, no es que no habían, porque es un diagnóstico antiguo, sino que se ha sacado estos porque se han pasado a condiciones asociadas. Esta depresión y trastorno de disociación de personalidad estaban aquí, en factores relacionados, pero Nanda los ha separado, porque como ustedes entenderán, eran condiciones no modificables por la enfermera, ¿no? Muy bien, básicamente es eso. ¿Y cómo se formula el diagnóstico de síndrome? Ya saben, la etiqueta, palabra de enlace relacionado con y evidenciado por. Y nada, esto es lo que les voy a mostrar. Nosotros en la universidad publicamos casos clínicos desde el tercer ciclo, de segundo ciclo y de internado. Y les voy a enseñar más o menos el caso clínico en formato YMRD. Es una revista científica de enfermería
está indexada a Latindex y ahí está todas las indexaciones que tiene. Es una revista ya potencial para que pase a El Cielo y ellos tienen un apartado de reporte de caso clínico. Aquí está. Y vamos a ver acá, por ejemplo, a este de acá. Vamos a ver, son varios que se han publicado de los estudiantes. Ahí está, acá está mi nombre, soy el docente, acá también está Juan Esteban, que es otro docente, y están todos los tres estudiantes que han publicado conjuntamente con nosotros. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando publican, cargando, dice, ¿no? Cuidados de enfermería a un paciente con toxoplasmosis cerebral B58 en un hospital nacional, un estudio de caso. Vamos a ver acá, esta es la parte de introducción. El método que he utilizado, la valoración se utilizó por 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. Se utilizaron las nomenclaturas taxonómicas Nanda, Nock y Nick. Y aquí vamos a ver el caso clínico, ¿no? El caso clínico, ustedes saben que tiene tres partes. Presentación del paciente, dato subjetivo y dato objetivo. Aquí están. El examen objetivo es cefalocaudal, los exámenes bioquímicos que tenía el paciente. Tenía también el paciente exámenes complementarios, ¿ok? La valoración por patrones funcionales de manera narrativa. Y después de esto viene la priorización de los diagnósticos enfermeros, ¿no? Ahí está. Riesgo de deterioro cutánea, según lo evidenciado, grado de dependencia, rigidez en manos, etcétera, ¿no? Y acá viene el plan de cuidados. Nosotros a esto le llamamos nosotros plan didáctico. Tenemos al diagnóstico enfermero, al criterio de evaluación NOC, la intervención NIC y el logro de evaluación. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de un indicador? Acá está la puntuación inicial y el diana, que es el objetivo al cual yo quiero llegar. Si estaba con 2, ¿a qué yo quiero llegar? Aumentar a 4. Ese es mi objetivo, en base al problema que acabo de encontrar. Hago todas mis intervenciones y mis actividades. Esto es una actividad. 3786 es una actividad. Esta es una intervención, tratamiento de la fiebre. Después de eso, estos mismos indicadores, ¿cómo han cambiado después de la intervención? Si estaba con 2 inicialmente aquí, temperatura cutánea, después de la intervención está con 4 puntos. ¿Cuánto ha sido su puntuación de cambio? Más 2. ¿Tuvo mejor el paciente? Sí, tuvo mejor al paciente. Y así lo puntuamos. Ahora, hay personas que dicen, oye, pero sé más específico, acá le puedes colocar cuánto de temperatura quedó. También podría ser, pero regularmente si tú lo ves si lo quieres corroborar, lo ves con la hoja gráfica de signos vitales, ¿no? Y así por cada uno de los diagnósticos que se han ido trabajando. Entonces, como les digo, son los diagnósticos de enfermería que tienen que utilizar ustedes siempre para cuando emitan un juicio clínico. Ahora, definitivamente, ¿no? Los diagnósticos de enfermería te dan el poder de tomar intervenciones precisas. Recuerden algo muy importante, estimados estudiantes, cuando ya les hablen en algún momento del NOC. El NOC evalúa a la etiqueta diagnóstica. A este va a valorar el NOC, dolor agudo. El NIC va a evaluar al factor relacionado. Este relacionado con agente lesivo biológico. ¿Por qué? Porque el NIC lo que va a hacer es atacar a este factor relacionado para modificar este problema. Si yo con mi NIC ataco al factor relacionado, lo modifico, ya no va a haber problema. Porque es el que me está causando ese problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es todo por mi parte. Yo no sé si he hablado de más, si se enfocó en el tema que me habían dado, pero era eso, ¿no? Está clarísimo, profesor, que es magistrar la clase y ver cómo se desmenuza el diagnóstico como para poder encarar de manera concreta nuestras actividades de cuidado. Sí. Y es. También síndrome de fragilidad del anciano es más fácil de entender también, porque el síndrome de fragilidad del anciano también tiene ciertas características, ¿no? Preguntas, dudas, aclaraciones, felicitaciones. Pueden activar sus micrófonos
Lo estamos escuchando. Buenas. Yo quería hacer una consulta. Ujú. Díganos. Adelante, Lorena. Bien, quería preguntar, por ejemplo, cuando hacemos la vinculación del diagnóstico con el NIC y en el NOC, por ejemplo, si está bien hecho, lo mismo el libro NIC o NOC en la parte final tienen los diagnósticos y en negrita marcan como por ejemplo aquellos que son como más relevantes. Está bien ir por ahí, digamos, a la hora de yo de tener que seleccionar un NIC para mi diagnóstico, ir, por ejemplo, a la parte final, encontrar el diagnóstico y de ahí ver qué NIC me está sugiriendo el propio libro. Yo recomiendo, Lorena, que se realice por taxonomías. No recomiendo que se vayan a la parte final del libro, porque eso no hace que usted interrelacione bien las taxonomías. Se llaman interrelación Nanda no Kinnick porque justamente se trabajan con taxonomías. En la parte última de los libros también hay una cápite de trabajarlo por patologías o por especialidades, mejor dicho. Yo recomiendo que se manejen por taxonomías. Yo lo que les enseño a los estudiantes es taxonomía de Nanda, vincúlala con la taxonomía NOC y NIC. Ya sabemos que la taxonomía NIC va a responder al factor relacionado y tengo que ubicar en base a mi taxonomía y mi taxonomía desarrollada todos estos procesos. Sino que el libro del NOC y del NIC tenemos que tenerlo claramente cuántas taxonomías tiene y cómo utilizarlo. El problema muchas veces es como no sabemos cómo utilizarlo, confundimos al estudiante y nos confundimos nosotros mismos. Pero yo sí te recomiendo que lo utilices por taxonomía. Jessica Leguizamón pregunta si puede explicar otra vez lo de Nick y Nock y cómo ataca a tal. Ah, ok, vamos a poner acá un ejemplo, ¿ya? Tenemos un diagnóstico de enfermería que se llama el más conocido, ¿ya? Limpieza, disculpen mi letra, no soy muy buena en esto. Limpieza ineficaz de las vías aéreas. Vamos a ponerle relación. Voy a ponerle acá por espacio, ¿ah? No es que se realiza así relacionado con acúmulo excesivo de secreciones. Excesivos de secreciones. Y evidenciado por secreciones verdosas. Verdosas, en gran cantidad, ¿no? Y una saturación de oxígeno de 90%. Entonces, yo lo que regularmente les traté de explicar ahora es que el NIC va a atacar a ese de acá. Yo cuando agarro mi NIC, voy a ir y voy a buscar intervenciones y actividades que me ayuden a atacar este acúmulo excesivo de secreciones. ¿Qué puede ser? Aspirar secreciones, ¿no? Aspirar, nebulizar, posición semifowler, se me ocurre ahorita. Todo esto va a contribuir a que esto desaparezca. Al desaparecer el acúmulo de secreciones, va a desaparecer la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Porque si tú atacas la causa, se elimina el problema. A eso me refería cuando les decía de que el nick va a buscar atacar este, va a modificarlo como sea, y eso tiene que ser en tu mente. ¿Qué nick me va a modificar esto para que ese problema se vaya? ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Ya está. Muy bien, no sé si hay otra pregunta, otra duda. Quedó claro, muchas gracias. Perfecto. Nos interesa mucho cómo logra realizar todas estas publicaciones. Comenten un poquito de de esta actividad docente. Ah, ya, nosotros lo que hacemos es publicamos, nosotros primero tenemos nuestros POPAE. Todos los ciclos académicos tenemos, presentamos a los mejores trabajos en un SPOPAE con un jurado. Se seleccionan a los mejores trabajos y se le brinda un acompañamiento al estudiante para publicar un caso clínico.
se les da aporte, se le mire, hay que cambiar eso, hay que cambiar lo otro, y comenzamos a enviar a las revistas científicas. Trabajamos mucho con las revistas de Perú, hay muchas revistas muy buenas que tienen el acápite de reportes de casos clínicos. Hemos enviado incluso 4 artículos a la revista de NANDA Internacional, esperemos que también se publiquen por ese lado. Entonces, todos los casos clínicos se comienzan a publicar. Tenemos un semillero de casos clínicos donde regularmente lo que hacemos es enviamos a las revistas. Y como ya en Perú existen muchas revistas que tienen el acápite de reporte de casos clínicos, las postulamos a ellas. Entonces los mismos estudiantes hacen su seguimiento, levantan observaciones que le brindan los revisores ciegos, y con eso ellos logran publicar. Bien. La audiencia quiere que nos mande el link para ver las publicaciones. De igual manera, Carolina podría compartir esto con esta audiencia para que podamos eh, observar cómo otros trabajan con el pensamiento crítico de enfermería y de esa manera también contribuir. Ahí el profesor nos está mandando gentilmente. Ujú. Sí, hay varias revistas. En realidad, de repente ustedes también pueden iniciar. También hay una revista que se llama Recién, del CEP. También publica reportes de caso clínico, y que ustedes podrían de repente revisarlas para que puedan publicar ahí, ¿no? Ahí las estoy enviando. También existe la revista, esta revista que se llama Curae, que también hemos logrado nosotros publicar algunos artículos allí. Se las voy a enviar también para que puedan verlo. Está la revista de la Universidad Cayetano Heredia, que también publica casos clínicos que les puede interesar también a ustedes. Y hay un sinfín de revistas, pero estas son las que mayormente tienen ese acápite, ¿no? De reporte. Porque puede ser una revista de enfermería, pero si no tiene el acápite de casos clínicos, no tiene sentido revisarla, ¿no? Pero hay muchas, no son las únicas, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que ha sido muy buena su exposición y me quedaba con la publicación de una de las asistentes que dice, qué lindo, qué fácil, la verdad que dan ganas de ir a trabajar. Y recordaba esa diapositiva donde planteaba los diagnósticos y esa cara de disgusto y de dolor de cabeza cuando plantean los diagnósticos enfermeros. La verdad que fue tan claro y tan motivador su exposición que se agradece mucho el espacio de capacitación para todos los colegas en este seminario. Queda abierta la ventana para que podamos convocarlo en otra ocasión para hablar un poco de esto, de lo que es la investigación en enfermería y cómo publicar y la elaboración de estos casos clínicos en revistas de divulgación científica, así que ya estamos anotando y estamos comprometiendo a Carolina para que genere un espacio más de capacitación para todos. Ya que no hay más preguntas, creo que ya podríamos avanzar hacia el cierre y bueno, y nuevamente ya eh, agradecidos por el momento y seguramente hay muchos proyectos en común que lo vamos a volver a invitar al doctor, que ha sido un gusto compartir hoy con él. Nada, yo estoy agradecido con ustedes. Mi hermano vive 25 años en Argentina, en Buenos Aires, así que regularmente viajo. Espero viajar de repente el otro año y poder conocerlos. Estoy pendiente de viajar. No, no viajo hace muchos años a Argentina, así que nada, esperemos que les avise. Estoy por aquí y de repente podamos hacer algo bonito por allá también. Sí, sería un placer para nosotros poder invitarlo a que diserte de forma presencial acá en la universidad y yo creo que muchos de los estudiantes nos gustaría que transmitan, ¿no? Esa motivación y esa capacidad de liderazgo, sobre todo en los futuros egresados de enfermería.